Centro de Enseñanzas y Estudios Bíblicos Logos presenta Aprendiendo la Palabra del Señor por Nelson Bustillos. Un sacerdote de Dios llamado Melquisedec. Luego de la victoria sobre los reyes del Oriente, Abraham regresó a sus tierras y en su viaje de regreso se desvía por el valle, que más adelante será conocido como el Valle del Rey Josafat. Todo esto para encaminar a su sobrino Lot, pasando por el lado oriental de Jerusalén. En ese lugar, fue recibido por el rey de Sodoma, agradecido por haber vencido y recuperado a su pueblo secuestrado, conjuntamente con muchos bienes, pero además del rey de Sodoma, también le sale al encuentro un hombre, llamado Melquisedec. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. El nombre de Melquisedec es uno de los misterios más grandes que existen en las escrituras hebreas en lo que a personajes se refiere. Basta con leer la carta a los hebreos para darnos cuenta que ni aun los mismos judíos habían podido descifrar el enigma de tan eminente personaje. ¿Podremos nosotros en este tiempo descubrir el misterio de tan enigmático personaje? Eso está por verse. Por supuesto que, en la actualidad, teorías acerca de la figura de Melquisedec es lo que sobra. No solo los cristianos han tratado de darle un sentido explicativo en torno a la figura de tan prominente personaje bíblico, sino que, ya de antemano, los antiguos judíos lo habían intentado. Son muchas las explicaciones, pero debido a la escasa información aportada por la Biblia, nada se ha podido considerar en concreto. De esta manera, la explicación que se describa aquí, con respecto a la figura de Melquisedec, de igual forma, es muy probable que tampoco sea considerada como la más real por la mayoría de los estudiosos, y no se les puede juzgar por eso. Pero una cosa podemos garantizar en este estudio, es que usaremos la poca información suministrada por las antiguas escrituras, para extraer de ellas el máximo provecho, usando la lógica razonable, y colocándolo en un plano más entendible para el lector. Lo primero que haremos es demarcar los extractos bíblicos donde aparece el nombre de este personaje, y podemos observar que solo aparece reflejado 2 veces en las antiguas escrituras, en Génesis 14, del 18 al 20, donde se relata un pequeño extracto de carácter histórico entre el encuentro de Abraham y Melquisedec, y en el Salmo 110:4, donde solo se le hace mención en relación al real sacerdocio, mas no en su carácter histórico, como el contexto anterior. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, el escritor de la carta a los Hebreos le hace varias menciones, entre los capítulos 5 y 6, no de carácter histórico, sino solo para citar lo ya descrito por el rey David en su Salmo 110:4, sobre el asunto del real sacerdocio. Pero ya en el capítulo 7 de la carta, el autor da una declaración un poco más personal acerca de lo que él opina sobre esta figura, comparándola con Cristo. ¿Por qué se dice una declaración personal? Porque todo lo que dice, salvo por lo citado en Génesis 14 y el Salmo 110, todo lo demás, no está amparado por la antigua escritura literalmente. Veamos el contexto. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Decir que este rey Melquisedec no tenía padre, ni madre, ni principio, ni fin de vida, o que fue hecho semejante al Hijo de Dios Jesucristo, no está descrito en la antigua escritura de tal manera, por lo que la hace una declaración que bien puede haberle sido revelada por el Espíritu Santo, o ser una simple deducción sobre lo que él entiende de este personaje, y su relación con respecto a Jesús, el Hijo de Dios. Nosotros sabemos perfectamente que lo que nos declara el autor de la carta a los Hebreos tiene sentido y lógica, y tomando en cuenta estas declaraciones,
trataremos de darle una explicación a la figura real de este tan enigmático personaje. La antigua escritura nos presenta a Melquisedec como rey de Salem y como sacerdote del Dios Altísimo, y desde aquí podemos empezar a realizar nuestro estudio. Tenemos por ejemplo que jamás encontraremos en la Biblia otro caso similar donde una persona ejerciera ambos cargos, rey y sacerdote al mismo tiempo. Es por eso que Melquisedec representa el real sacerdocio. Melquisedec como rey. La Biblia lo menciona como rey de Salem. Pero existe un pequeño detalle con esto, ya que Salem es una palabra hebrea que proviene de la palabra Shalom, que significa paz. En tiempo de Abraham, el idioma hebreo era desconocido para los cananeos, quienes eran los que dominaban toda esa tierra, distribuida entre los fereceos, jebuseos, amorreos, filisteos, gergeseos, eteos, entre otros. Todas estas tribus eran descendientes de Canaán, hijo de Cam, hijo de Noé. Por tanto, es imposible que entre estos cananeos existiera una ciudad con nombre hebreo. Sabemos que esta Salem, de la cual se refiere la Sagrada Escritura, es la misma que más tarde será conocida como Jerusalén, que también es un nombre hebreo, que significa ciudad de paz. Por tanto, los nombres de Salem y Jerusalén tendrán validez solo hasta que fuera conquistada por el rey David en el año 1950 a.C. Para los tiempos de Abraham, en Génesis 22:2, a ese territorio solo se le menciona como tierras de Moría. De la ciudad fortificada de Jebús, que será la Jerusalén del rey David, y que se comienza a mencionar a partir de la conquista de Josué, no hay indicios de que existiera para los tiempos de Abraham, aunque se supone que este territorio ya estaba en manos de los jebuseos. Pero tiene lógica, ya que, entre el tiempo de Abraham y el tiempo de la conquista de la tierra prometida, hay más de 400 años. Si Salem hubiera sido una ciudad antigua como las demás, y Melquisedec fue su rey, ¿cómo es que un sacerdote del Dios Altísimo la gobernaba? ¿Dónde estaban sus ejércitos que no se enfrentaron al rey Kedorlaomer, rey de Elam, cuando devastaron y saquearon a todas las ciudades a su alrededor? Y, siendo que esas tierras eran territorio de los jebuseos, ¿será posible que Melquisedec fuera del linaje de los jebuseos? ¿Cómo es que un jebuseo fuera un sacerdote del Dios Altísimo, hecho semejante a Cristo, como bien los dice la carta a los hebreos? ¿Podría entonces un jebuseo, descendiente de Canaán, ocupar un lugar tan glorioso, inclusive superior al mismo Abraham, haciéndose semejante al Hijo de Dios? ¿Podría un jebuseo ser un sacerdote de Dios imperecedero o eterno? En ninguna manera. Melquisedec como sacerdote. A lo largo de toda la Escritura, hasta este punto de la aparición de Melquisedec, jamás se había mencionado la palabra sacerdote. Por tanto, se nos hace un poco difícil saber qué era lo que hacía un sacerdote de Dios antes de ser promulgada la ley de Moisés. Según las palabras descritas en la carta a los hebreos, la figura de Melquisedec y su sacerdocio es superior en todo a Abraham, como bien se describe en el siguiente contexto. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Por otro lado, entendemos que para que exista un ministerio sacerdotal, tiene que haber un santuario. Un lugar donde se pueda ministrar y ofrecer sacrificio o liturgias a la deidad a quien se le consagra el santuario. El hecho de ofrecer sacrificios en holocaustos a Jehová en los lugares altos, tal y como lo hizo Abel, Noé, el mismo Abraham, Isaac o Jacob, no quiere decir que ellos fueran sacerdotes. En cambio, cuando se mencionan los oficios de Potifera en Egipto, suegro de José, o Yetro en Madián, el suegro de Moisés, quienes la Biblia los define como sacerdotes, es porque ministraban en un santuario dedicado a su deidad. Entonces nos preguntamos, ¿tenía ya Jehová Dios, en tiempos de Abraham, un santuario en la tierra, con una clase sacerdotal a la cual pertenecía Melquisedec? En ninguna manera, porque,
¿Qué necesidad tenía Jehová Dios que le construyesen otro santuario, unos 416 años más tarde, con una clase sacerdotal inferior al de Melquisedec? He el verdadero propósito de Melquisedec. Luego entonces, ¿quién es este personaje tan especial? Lo primero que debemos hacer es interpretar adecuadamente las palabras del autor de la carta a los Hebreos, cuando dice que no tenía genealogía alguna, sin padre, ni madre, ni principio, ni fin. Esto lo podemos interpretar de dos formas. Primero, que todo esto lo deduzca el escritor de la carta a los Hebreos, debido a que en la antigua escritura no se dejó registro alguno, o detalles suficientes sobre su genealogía, como para poder ahondar un poco más profundo acerca de su linaje. La segunda interpretación, y creyendo que es la más acertada, es que en realidad Melquisedec no era un ser terrenal, sino angelical, proveniente del santuario celestial y de allí lo del real sacerdocio. Por eso, en la carta a los Hebreos, se le declara superior a Abraham y representando el legítimo sacerdocio, el cual sería retomado por el Hijo de Dios. De allí las palabras, de ser semejante al Hijo de Dios, ya que, al igual que Jesús, aunque fueron figuras humanas, no provenían de este mundo. Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿qué hacía un sacerdote real, de la corte celestial en la tierra? Vamos a explicarlo de la siguiente manera. El nombre de Melquisedec, el cual es una palabra compuesta, Melqui y Sedec. Melqui está asociada a la palabra Melec, o Umalki, que significa rey, y Sedec significa justicia. Por tanto, el nombre de Melquisedec significa en hebreo, rey de justicia. Pero cuando se dice, Melquisedec rey de Salem, significa Melquisedec rey de paz, porque la palabra Salem es una transliteración de la palabra hebrea Shalom, que significa paz, como bien se describe en la carta a los Hebreos. Cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Luego tenemos, que cuando a Melquisedec se le llama rey de Salem, no es porque fuera un rey terrenal, con ejércitos y demás, similar al resto de los reyes, sino que es una imagen de lo que sería el Mesías. Este Mesías, quien de la misma manera, sería descrito como príncipe de paz y rey de justicia en el libro del profeta Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Melquisedec solo tuvo una aparición fugaz en la tierra, y lo hizo en forma de hombre, y su propósito fue la de bendecir a Abraham. Desde el principio, Dios ha bendecido a sus siervos en distintas formas o maneras. Tenemos por ejemplo, que Adán y Eva fueron bendecidos por Dios en el huerto del Edén, a fines de reproducción y multiplicación. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Por otro lado, Noé, luego del diluvio, fue bendecido por Dios de la misma manera que Adán y Eva, con fines de reproducción y multiplicación. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. De igual manera, la bendición de Abraham fue con la misma finalidad, porque se hizo con fines reproductivos o de multiplicación, para que su siervo fuera padre de naciones, así como lo habían sido Adán y Noé, cada uno en su momento. Pero en la bendición de Abraham había algo diferente con respecto a las bendiciones anteriores, puesto que, en el linaje de Abraham, estaba la restauración y la redención de la gloria perdida en el huerto del Edén. Es por ello, que en el caso de Abraham, Dios utilizó un enviado especial, a Melquisedec, quien proviniendo de su reino celestial, al igual que el Mesías, era muy superior a cualquier hombre de la tierra para bendecir a su siervo.
Dios bendijo a su siervo Abraham a través de un real sacerdote, porque detrás de ello había una promesa, y era la de una descendencia distinta, escogida, con leyes y estatutos. De esta nación nacerían primeramente reyes y sacerdotes, y más tarde nacería el Mesías príncipe, de quien Melquisedec solo fue una imagen. Todo se hizo conforme al plan de redención de Dios, y por eso, la bendición de Abraham incluía un pacto que se extendería más tarde en su hijo Isaac y en su nieto Jacob. El lugar de la aparición de Melquisedec no es un misterio, ya que fue en el lugar que Dios de antemano había reservado como su morada, Jerusalén. Dios no puso su mirada en Jerusalén desde que sacó a Israel de Egipto, sino desde que escogió a Abraham. Por algo Moisés escribió en su cántico: Y tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Como se puede observar en el contexto, el monte de Jerusalén ya había sido escogida como la morada, o casa para Dios, desde el mismo momento que Dios hizo el llamado a su siervo Abraham. A la expresión casa o morada de Dios, se le puede aplicar también el término santuario de Dios, o lugar donde habita su nombre. Dado a todo esto, Melquisedec, siendo enviado desde el santuario celestial a la tierra, estuvo fungiendo como sacerdote real en el monte de Jerusalén, hasta que Abraham hiciera acto de presencia en el monte santo. Y muchos se pueden preguntar, si no existe un templo, ¿cómo podría ejercer funciones de sacerdote? Estamos claros que sin santuario, los sacerdotes no tienen validez alguna, pero debemos entender que ya de antemano, Jerusalén había sido declarada por Dios como su casa, su santuario espiritual desde el llamado de Abraham, tal y como se refleja en el contexto de Éxodo 15:17. Es por eso la necesidad de un sacerdote, pero Dios no escogería a un jebuseo para resguardar el monte santo, sino que envió a uno de su corte celestial. A esto se debe que el escritor de la carta a los Hebreos lo compara como el mismo Jesucristo, no porque fuera semejante en todo al Hijo de Dios, porque solo existe un Hijo unigénito del Padre, el cual es Jesús, sino en cuanto a su descendencia, la cual no es de este mundo. Justamente, al pie del Monte Santo, en el valle del rey Josafat, mejor conocido como el Valle del Cedrón, Abraham fue bendecido por Melquisedec. ¿Y de qué manera lo bendijo? Haciendo que Abraham participara del pan y el vino, de una manera parecida a como lo hizo Jesús en su última cena con sus apóstoles. La Biblia es bastante clara cuando nos dice que el sacerdocio de Jesús es la sucesión del real sacerdocio de Melquisedec, por lo cual el sacerdocio aronita queda invalidado. En conclusión, y en una interpretación muy acertada sobre el personaje de Melquisedec, creo que su sacerdocio real es la figura de lo que había de venir en la personificación del Mesías, y es por eso que a Jesús se le llama el gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Jesús instaurará su reinado, donde los que con él reinen serán llamados reyes y sacerdotes al mismo tiempo, como bien lo escribió el apóstol Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Real sacerdocio significa un reino de sacerdotes para Dios, porque el significado de la palabra real proviene de realeza, como se profetiza en el libro del Apocalipsis. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Y otra vez repite. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Los jebuseos habitaron esas tierras, por los alrededores del monte, pero jamás pudieron levantar ciudad o aldea alguna en ese lugar, debido a la presencia inminente de aquel guardián del monte sagrado, aquel representante del Dios Altísimo, llamado Melquisedec. Cuando Moisés escribió acerca de Melquisedec, como rey de Salem, era porque para Moisés, este sacerdote era el guardián del monte de paz, y desde esta cima, servía o atendía los asuntos de Dios. Luego,
¿Cómo se llamaban estas montañas en aquellos tiempos de Abraham? Toda la faja montañosa, incluyendo las montañas de Belén, hasta el monte de los Olivos, eran llamadas las tierras de Moría. Cuando Melquisedec, por primera vez tiene cerca al hombre elegido previamente por Dios, para darle aquellas tierras que tanto había resguardado, sacó pan y vino, y celebró con Abraham aquella victoria sobre sus enemigos, lo que sería una figura de la Santa Cena. Durante el tiempo de la conquista, ni los de la tribu de Judá, ni los de la tribu de Benjamín, lograron tomar la ciudad fortificada de Jebús, pese que le habían ganado la batalla a su rey Adonisedec. Tenemos que destacar que, cuando se utiliza el nombre de Jerusalén para referirse al reino de Adonisedec, en Josué 10:1, en realidad se trataba del reino de Jebús, porque el nombre de Jerusalén todavía no existía como tal. Algunos se preguntarán, pero si el nombre de Jerusalén no existía en tiempos de la conquista, ¿por qué se menciona por su nombre en el libro de Josué? La razón es porque el libro de Josué fue redactado como tal, en tiempos del rey David, y los escribas usaban ambos términos para referirse a la misma ciudad, pero cuando escribían Jebús, hacían hincapié en que se estaban refiriendo a Jerusalén, como por ejemplo se puede apreciar en el siguiente contexto. Selah, Elef, Jebús, que es Jerusalén, Gabá y Kiria, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Los escritores estaban conscientes de que el nombre de Jerusalén en tiempos de la conquista no existía, sino que Jebús era su nombre, y es por eso que el nombre de Jerusalén se coloca entre paréntesis, porque estos escritos datan de los tiempos de la monarquía hebrea. ¿Cuándo surge el nombre de Jerusalén? Esto proviene de los tiempos del rey David, quien fue el que logró sacar el último bastión de los jebuseos que quedaba en la tierra prometida, el cual era Jebús, como se describe en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versos 6 y 7. El rey David, queriendo honrar a Dios, cambió el nombre inmediatamente de aquellas tierras, colocándole el que Dios le había predestinado, Salem, que significa paz, y que guarda íntima relación con el antiguo nombre de Melquisedec. Pero en lugar de ponerle Salem, le puso Jerusalén, o Jerusalén, que en hebreo significa fundado o ciudad de paz. David tomó la ciudad fortificada de Jebús y la reconstruyó a su gusto, llamándola la ciudad de David, o la pequeña Sión, ya que el legítimo monte de Sión estaba del lado occidental de lo que actualmente se conoce como Monte Moría. Luego de la edificación del templo, el nombre de Sión se extendió hasta abarcar todo el lugar de la explanada donde se levantó el templo. Ya para la época de los grandes profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, el nombre de Moría prácticamente estaba en desuso, y en su lugar se utilizó más el monte de Sión, para referirse tanto a la ciudad de David como el lugar del santuario.